Buenas tardes, comenzamos ahora la sesión correspondiente al cambio climático y energía, y va a hablar en primer lugar Pilar Moraga, de la Universidad de Chile, sobre el aporte de las energías renovables en la política climática de Chile. Muchas gracias a la organización, a Marcelo, a Natalia, por toda la logística y la energía que hemos tenido. Bueno, y me invitaron a hablar de este tema de energías renovables, porque es un tópico muy relevante y muy temático para Chile, por las razones que vamos a exponer enseguida. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, trabajo en el Centro de Derecho Ambiental, pero además con dos proyectos, uno de cambio climático y otro de energía solar. Bueno, hoy día me gustaría darles un poco una panorámica de lo que sucede en Chile. Gracias. Me gustaría darles, como les decía, una panorámica, una vista panorámica de lo que está pasando en Chile en materia de energías renovables. Pero primero, y para ello quisiera referirme a este vínculo entre cambio climático y energía, ¿ya? Que puede parecer a veces un poco lógico, pero no tanto. Y si nos vamos al Acuerdo de París, que ya ha sido mencionado en varias ocasiones anteriormente, un acuerdo que se logra después de varios años de negociaciones y luego de varias frustraciones en materia de negociación internacional, el año 2015, al momento en que se aprueba o que se adopta este acuerdo, se adopta también una decisión que es que los países deben elaborar estrategias bajas en carbono. Y esa decisión, que se da en el marco del Acuerdo de París, tiene una relevancia en materia energética. Aquí ustedes ven lo que son, es un resumen de lo que son las contribuciones nacionales determinadas por los países latinoamericanos. Sabemos que el Acuerdo de París es un acuerdo multilateral, firmado por 186 países aproximadamente, si mi memoria no me falla. Pero paralelamente, y en un proceso bastante inédito, se dan acuerdos o bien compromisos unilaterales de parte de los estados, que van a definir cuáles son las obligaciones para conseguir este objetivo global, que es del no superar los 2 grados Celsius o llegar o tratar de acercarse al 1,5 de aumento de la temperatura global. Entonces, así los países van a definir este compromiso de manera unilateral, de acuerdo a sus propias capacidades, en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, pero también de adaptación muchas veces y de generación de capacidades. Bueno, y ahí hay un resumen, disculpen, me voy a sacar la chaqueta, pero no me esperaba que en Buenos Aires hiciera este calor. Sí, gracias. Santiago está más frío ahora. Bueno, y acá vemos un resumen de estas contribuciones nacionalmente determinadas de países latinoamericanos. Y vemos que casi el 70%, o más del 70%, tiene un ítem en materia energética. ¿Ya? Y esto tiene, bueno, en el caso chileno también hay un compromiso de reducir el 30% de las emisiones hacia el año 2030 y si hay financiamiento internacional tratar de aumentarlo a 45%, y hay un compromiso explícito en materia de fomento a las energías renovables. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Vemos que hay una tendencia mundial, ahí hay un estudio que he citado en la lámina, que muestra cómo los países en el mundo han ido adoptando marcos legales de cambio climático. Este estudio aborda unos 50 cuerpos legales y con un concepto muy amplio, no solo aquellas leyes de cambio climático propiamente tal, sino que además leyes que contribuyen a los objetivos, por ejemplo, una ley de fomento de energías renovables. Ahora, vemos acá que el 70% o más de estas leyes tienen una vinculación directa con cuestiones energéticas o de electricidad. Si vamos a la región, ¿no es cierto?, latinoamericana, vemos también que hay una proliferación de estas leyes de cambio climático. Y me refiero ahora sí a leyes marco de cambio climático o cuyo título es el cambio climático. Hay una flechita roja ahí en el caso de Perú porque Perú aprobó recientemente su ley de cambio climático y hasta hace pocos meses y en ese estudio aparece como simplemente un proyecto. Ahora, si vamos a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa, ¿no es cierto?, la fuente de este problema global de calentamiento del planeta.
¿Cuáles son los sectores que más aportan? Y ahí uno va a ver que efectivamente el sector energía, vinculado también al transporte y a la industria, es un sector muy relevante en lo que es la responsabilidad de este fenómeno global. La región tiene algunas características particulares. Vemos que la deforestación, por ejemplo, es un tema, es una fuente de emisiones muy importante, a diferencia de la realidad global. En el caso chileno se asimila mucho a esta realidad mundial, es decir, nuestra principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero también es el sector energía. Ahora, eso llama a ciertas decisiones, y ciertas decisiones muy radicales. En la mañana se habló, estamos en un momento de un cambio de paradigma, frente a un problema complejo que las instituciones jurídicas, legales, nuestra organización como sociedad no está dando las respuestas necesarias que estamos necesitando para la sobrevivencia de la humanidad sobre el planeta, porque de eso estamos discutiendo, ¿no? Y bueno, aquí hay un reciente aviso del Reino Unido en el sentido de cambiar su legislación para generar una mayor ambición en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al punto de llegar al punto cero, al 2050. Y bueno, luego de esta parte introductoria en que mi idea era poder establecer este vínculo entre lo que es el sector energía en el mundo y el cambio climático, y también a nivel de los marcos legales que rigen cada uno, pasamos al caso chileno, que a mi parecer, y no es porque sea chilena, pero he sido testigo de un modelo muy exitoso en materia de energías renovables no convencionales, y ahí les voy a explicar por qué hablo de energías renovables no convencionales. Ahora hay que decir también que esto se inicia en el año 2008, y no precisamente por razones de cambio climático. Las motivaciones principales en esa época fueron la seguridad. La matriz energética estaba muy basada en hidroelectricidad, carbón, pero también éramos dependientes del gas que venía de este país, y hubieron problemas de falta de seguridad energética graves, vivimos algunos blackouts en esa época, y bueno, es ahí cuando se comienzan los estudios para diversificar la matriz energética. Y ahí comienzan las primeras iniciativas legales para promover las energías renovables no convencionales en el país. Y en este sentido vemos que actualmente hay una gran inversión. Ahí hay un gráfico que muestra a Chile en los 10 primeros de inversiones a nivel mundial en lo que son energías no renovables. Y esto no fue casual. Esto no fue gracias a que las tecnologías solo bajaron de precio. Ciertamente la energía solar hoy día podemos pensar, y bueno, había un economista en la mañana que podrá ilustrar eso mucho mejor que yo, pero no ha sido solo el mercado, no ha sido solo la cultura, no ha sido solo ciertos actores o sectores. Aquí ha habido una decisión de parte del Estado de generar una política pública tendiente a promover las energías renovables no convencionales. Y aquí hay dos hitos importantes a resaltar, que uno es el del año 2008 y otro del año 2013, donde hay una modificación legal. El año 2008 se estableció una obligación para todos los comercializadores de energía. Esta obligación consistía en que 10% de esa energía que comercializaran tenía que ser de fuentes renovables. Y por renovables entendíamos todas esas que aparecen en la lámina: la energía geotérmica, eólica, solar, biomasa marina, pequeña hidroeléctrica, cogeneración y otras fuentes similares. Pequeña hidroeléctrica lo digo así porque en Chile hablamos de las energías renovables no convencionales, para distinguirlas de las mega hidroeléctricas o de los proyectos, megaproyectos hidroeléctricos del país. Nosotros tuvimos un caso emblemático con el proyecto de Hidroaicén en Patagonia, que finalmente no se realizó. Entonces, esta ley de fomento de energías renovables quedan fuera todo ese tipo de megaproyectos y solo se incluyen las centrales de pasada. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? A poco andar había voy a ir hacia atrás porque había un objetivo que era el de alcanzar el 10% de la matriz energética con fuentes de energías renovables, y sucedió que a poco andar, el año 2013, ya estábamos casi alcanzando la meta que nos habíamos propuesto para el 2024.
Es decir, que en pocos años ya la ley o el objetivo de la ley estaba siendo casi cumplido. Y es por eso que hay una modificación legal en el año 2013 y hay un cambio en el objetivo que pasa a ser de 10 a 20% de energías renovables no convencionales al año 2024. Ahora, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Bueno, ahí ustedes ven la matriz energética en el año 2016 y las proyecciones hacia el 2022. La energía solar ha sido una de las más exitosas en penetración en la matriz energética chilena y se proyecta todavía mucho más. Ahora, ¿en qué consistió el cambio? No solo se trataba de un cambio de objetivo, como les decía, del 10 al 20%, prácticamente al mismo año establecido en la primera ley, sino que además se estableció un sistema diferente en lo que era la promoción. Ya no consistía en una obligación, sino que se trataba de licitaciones de bloques de energía exclusivos para energías renovables no convencionales cuando no era el mercado el que permitía el ingreso de este tipo de energía. Hay que decir que en Chile las energías que entran al sistema es un sistema basado en precio, por ende son las energías de costo más bajo. Y si el sistema por sí solo no lo logra, hay un sistema de licitaciones por bloques de energía con fuentes de energías renovables no convencionales. Ahora, lo interesante es que en el camino se fueron haciendo ciertos ajustes y se dieron cuenta, por ejemplo, que la energía solar, claro, era muy rentable de día, pero poco de noche. Entonces ahí resoluciones de tipo administrativo hicieron ajustes y se separó las licitaciones que se efectuaban de día y las licitaciones de noche. Y con eso la energía solar ingresó muchísimo más al sistema. Bueno, ¿y cómo se combina esta política energética y climática? Porque bien, si tiene un pecado original esta política de que no fue una política energética de fomento en las energías renovables vinculada estrechamente al problema del cambio climático, sí en el camino se han ido alineando los objetivos de ambos, del sector energía con los objetivos asumidos a nivel mundial e internacional de cambio climático. Entonces vemos acá que la contribución nacional de Chile se compromete a un 30% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que decir que Chile aporta muy poco a nivel global, solo un 0,3%, pero que a pesar de eso siempre se ha mantenido una política de ambición y de compromiso a nivel internacional de tratar de avanzar lo más posible en esta problemática que es común a todos. Ahora, ¿y dónde está el tema de dónde están las fuentes emisoras en Chile? Está en el sector energía, como yo se los indiqué anteriormente. Bueno, tenemos una política energética además, 2050, que fue elaborada hace pocos años, y ahí se fijan dos metas en materia de energías renovables no convencionales. Una meta del 60% de energías renovables no convencionales para el año 2035 y de 70% al año 2050. Sin perjuicio de ello, hay que decir que ciertas voces a nivel nacional e internacional se colocan en una situación de ambición mayor y que están proyectando un 100% de energías renovables no convencionales para el año 2050. Al menos expertos y estadísticas vislumbran esto como posible. Y ya para ir terminando y respetar los 15 minutos que me dieron, les quisiera comentar algunos desafíos, porque si bien esta política energética ha sido muy exitosa respecto del objetivo mismo del desarrollo de las energías renovables en nuestro país, también se ha ido alineando de manera muy fuerte con los objetivos en materia de mitigación de gases de efecto invernadero en el país. Sin embargo, hay desafíos todavía por delante. Algunos son, y se mencionó esta mañana, la temática de los conflictos. El sector eléctrico en particular en Chile ha sido una gran fuente de conflictos y de judicialización de proyectos, sobre todo en el marco del sistema de evaluación ambiental y muy vinculado a las deficiencias de la participación ciudadana en este proceso de evaluación. A su vez, se plantean desafíos en cuanto a la exportación de la energía, porque si bien hay un gran potencial en el país, pareciera que eso nos sobra a veces y que, bueno, también las inversiones se tienen que rentabilizar
y que pareciera que hay un desafío a nivel regional de poder generar conexiones mayores en esta materia e intercambios energéticos entre los países vecinos. Y bueno, como les mencionaba, también está este desafío de la participación ciudadana, que si bien en Chile se ha ido fortaleciendo, y bueno, por razones de tiempo no me puedo extender mucho más, pero quizás en la discusión podamos ahondar sobre este tema que es realmente interesante, porque el ciudadano va tomando otro rol en esta definición de los usos del territorio y del diseño del desarrollo del país. Y por último, quisiera indicar que hay dos desafíos también importantes en materia normativa y muy vinculado a esta materia normativa nuestra revisión de la contribución nacionalmente determinada. En materia normativa, bueno, el reciente gobierno que asumió en Chile en el mes de marzo anunció su compromiso con la dictación de la Ley Marco de Cambio Climático, y en ese sentido se abre una gran puerta a una discusión nacional en la materia, pero a su vez un gran desafío de definir cómo vamos a llevar ese proceso de discusión y qué es lo que vamos a incluir en esa ley, porque finalmente, si bien estamos contribuyendo y tenemos ambición respecto de la mitigación y de disminuir nuestros gases de efecto invernadero, nosotros no somos un país que contribuya mucho a nivel mundial, no vamos a cambiar lo que está sucediendo a nivel planetario, pero sí somos un país vulnerable, un país que tiene 7 características de las 9 establecidas en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que estamos viviendo los impactos del cambio climático el día a día. Hay un desafío también a nivel constitucional. Francia anunció hace pocas semanas que en el proceso de reforma constitucional va a incluir la discusión sobre la consagración del cambio climático a este nivel. Y en cuanto a la revisión de la NDC, y esto es lo último a lo que me refiero, el Acuerdo de París establece una obligación. Y la obligación, bueno, establece varias, pero una de las principales obligaciones es la de revisar esta contribución nacional que los países depositaron al momento de la firma del Acuerdo de París cada 5 años. Y por ende, en la actualidad, todos nuestros países debieran estar en este proceso de revisión de esos compromisos iniciales que tuvimos para actualizarlos, pero actualizarlos hacia una mayor ambición, para que efectivamente podamos alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París, que es el de no aumentar la temperatura global en más de 2 grados Celsius. Muchas gracias. Gracias, Pilar. A continuación, Ana Nosdeo, de la Universidad de San Pablo, va a hablar de política climática y energía, entre la regulación y el mercado. Good afternoon, and first I would like to thank Marcelo for this kind invitation. It's a pleasure to be here at the University of Buenos Aires, and okay, I can help you. My intention was to discuss, well, it's changed the format, but okay, was to discuss some aspects of climate policy instruments regarding the use of markets and regulation. But then, after I saw the program, I decided it would be more interesting to focus the discussion on the Brazilian national contributions, nationally determined contributions, and how it's being implemented, and perhaps to do the discussion of the instruments regarding Brazilian policies. And on the other hand, since we have a limit of time,
I will explain, I will expose the Brazilian policies, and perhaps we can, over the debates, the discussions, we can discuss more the aspects of the policies in a theoretical framework. Okay, so what the Brazilian NDC proposes? Brazil committed itself to a reduction by 37% below 2005 emission levels by 2025, and an indicative further reduction by 43% of its emissions below 25 levels in 2030. So it's a moderately ambitious target. And the question is that land use and change and deforestation is the main driver of our emissions. So we don't have so much energy problems regarding climate change, but we still have a lot of concerns regarding our struggle to fight deforestation in the Amazon. We had progresses by the years of 2008, 2010, but then after 2012, the emissions from the forest sectors began to rise again. And if you follow a little bit of what happens in Brazil, we have a political crisis since the impeachment of President Dilma. And in this crisis, the agricultural sector became very powerful. So that's making even harder to reduce deforestation. Of course, it has been much wider, much higher a decade ago, but the progress we made in, let's say, as I said, by 2010 is being kind of lost nowadays. But anyway, energy accounts for 24% of our emissions. These numbers are from the year of 2015. You can change, please. And okay, so the NDC do have some targets related to forests, and those targets propose to have a zero illegal deforestation by 2030. It was very strongly criticized by the environmental sector because there's no ambition on that. That means we will enforce law only at 2030. And by that time, the legal deforestation should be compensated, and there should be a restoration of 12 million hectares. So that's the forest. The forest goals. There are other agricultures and industrial goals as well. But with regards to energy, Brazil proposed to increase the share of sustainable biofuels. Let me acknowledge you that biofuels are a very important economic sector in Brazil. And we have a large production of ethanol, the biofuel from the sugar cane. So that's we have the economic structure for that, and the support of the economic sector who is interested in raising the business level in biofuels. And then to achieve 45% of renewables in energy mix by 2030, and in a very similar way to Chile. And our problem is not only to have renewables, but to have renewables alternative to hydropower. Our matrix is very dependent on hydropower. And that brings some problems as well. So the main goal is to increase alternative sources, such as wind power, solar energy, and biomass, and even hydropower from small dams. And so that's that goes to the, okay, that's fine.
Well, it's perhaps difficult to read, but the dark blue represents the hydropower percentage of our matrix. So the first year is 2005. So the graphic shows that in 2005 we had over 80% of our hydropower from our power generation from the hydropower. And the red at the bottom of the graphic represents the thermal power. So you can see the rise of thermal power by 2012 and 2013. That was a time when the economy grew significantly. And so the country needed to have an alternative source, not alternative in the sense of new sources of energy, but an alternative to hydropower. And on the top of the graphic, we can see the increase of alternative energy sources. The pink color represents a different kind of alternative source. The green one is the biomass, and the light blue is the wind energy. So please note how the wind energy increased from 2012 to 2016. Okay, you can turn. So which are our challenges? Well, our matrix is strongly based on hydropower, which arguably a clear source of energy. But as Pilar explained and exposed in the Chilean case, we had some problem with this dependence on hydropower because it depends on the rain levels. And we actually had a blackout in 2001 due to the reduction of the rain levels combined to a slowdown in investments for the increase of the generation. And after this crisis, there was a decision to search for a reserve energy with the thermal power, and that's why the use of thermal power increased, as I showed in the last graphic. It's not our thermal power relies mostly on natural gas, so it's less pollutant than the reliance on petrol, but anyway, is a non-renewable source. And there was also an increase in the investments for big projects of hydropower, new power dams, and that raised strong social and environmental impacts because the potential of hydropower in the south and southeast region, which is the most industrialized parts of the country, were already finished and were already explored. And so these new investments need to go to the Amazon area. So there was the constructions of big hydropower dams in the Amazon, and one of them, Belo Monte, Belo Monte even resulted in a lawsuit in the Inter-American Court of Human Rights due to the displacement of indigenous communities. So, back. No, back. Oh, okay, further. One more. One more. No, I think you went back. We are in the beginning. So. Okay. Okay, so, well, there's another aspect that was in the last, but I can tell you here, after, in spite of these two initiatives of raising thermal power and building new big hydropower dams, there was also an investment in alternative energy sources.
So that resulted, it took a while, but that results finally in an increase in wind, solar, and biomass, as we discussed when I showed the graphic. So wind energy, for instance, the combination of those three sources raised from 4.3% in 2005 to over 16% in 2016. So it's increasing very intensely in more recent years. And the policies that were developed for that are basically a program from the government with the ProInfra. ProInfra means Alternative Source Energy Program. And so that program basically relied on subsidized loans from our development bank, the BNDES, and to alternative generation, and the obligation for public utility companies to buy a percentage of the energy they supply from this source, even if it were more expensive than the energy from other source. So there was some criticism because those prices were passed to consumers, but that was necessary to build the path for further development. And also, some auctions, exclusive auctions for wind power were realized, were organized by government. And after some years, the price of the wind power became competitive. And even the energy of future projects can be sold in auction process. And that was an incentive for the constructions of new generation facility of wind power. And there was some tax subsidies. And as far as solar energy is concerned, there was also a combination of governmental programs that combined research and pilot programs for the development of this kind of equipment. And its application in isolated communities where the transmission lines were difficult to be installed. And so that provided the electrification of small communities that had no access to energy and the development of solar energy. And another aspect of our climate policy is that it's based on sectoral plans. So in the morning, there was an interesting discussion about the relationship between climate policies and environmental policies, and which role should environmental authorities have on climate policies. In Brazil, we have the sectoral plans, which means that the economic sector is considered as a whole when the climate change policy is planned. But that doesn't mean, if that means that the sectoral policies may address climate change problems, it doesn't mean necessarily that it addresses other environmental policies. So even these new sources, this new alternative source, they bring some environmental and social impacts. And sometimes, and it's difficult to have them duly discussed and considered in the sectoral plans sometimes. So sometimes we have the environmental policies in odds with these sectoral plans, even if they are theoretically, even if they are trying to create conditions for the reduction of carbon emissions. Yes. Okay, so I came to the conclusions. I think the decarbonization of energy policies, they rely on a very wide range of policy instruments. That the aspects I wish to have more time to discuss, but some countries rely on markets, others in regulation, or more often in a policy mix that combines market incentives, market-based incentives to regulation and information instruments.
And since the problems, the drivers of carbon emission varies, the policies response needs to be varied too. So the good policies have to combine different types of instruments. And those instruments, they have to relate also to the policy goals, because carbon reduction is not the only policy goals when we discuss energy. So different countries have other kind of problems, such as security problems, energy security problems, the aims of development in some cases, universalization targets in other cases. So the policies need to address those other questions too. And for Brazil, the main challenge is to increase the energy supply, since the country projects an economic growth that would require the availability of energy, although it discusses energy efficiency as well, but actually the electric plan, even the sectoral plan for the electric and energetic sector projects an economic growth. So the aim is to have this growth without getting dirtier, which means without relying so heavily on thermal power. And as I mentioned, there's the need to address environmental and social impacts. Even the wind energy produce some social impacts. It has been produced, and it's a smaller scale than hydropower projects, but it does promote some displacement of people in places where the wind powers are being installed. And in addition to some environmental problems as well. And finally, the importance of planning and programs, at least in the Brazilian experience, more than isolated instruments. We have the success of some policies relied on good programs and policies that, again, combine instruments. Okay, so that's my point. Thank you. Gracias, Ana. Ahora hablará Nicolás Eliashev, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Andrés, sobre energías renovables en la Argentina, de los márgenes al centro, un análisis de políticas y regulación al reciclaje. Antes de que hable Nicolás, quiero dar una bienvenida a nuestra ex y querida decana Mónica Pinto, que está sentada ahí inadvertidamente al fondo de la sala. Bueno, buenas tardes. Martín, me sacaste las palabras de la boca. Quería también agradecer especialmente la presencia de la decana, que tanto hizo porque esta facultad, que es mi alma mater, esté en el lugar que merece estar, que es un lugar de excelencia y de calidad de pluralismo académico. En ese marco de pluralismo académico quiero agradecer mucho a Marcelo Alegre, a Florencia Saulino, a todos los organizadores, la UBA, NYU, por invitarme a estar aquí. Y en ese marco de pluralismo yo soy un practitioner, yo soy un practicante, alguien que trabaja, vive de ser abogado y abogar por partes privadas. No soy un académico ni pretendo serlo, y creo que es muy bueno que la universidad, tanto la de San Andrés como la de Buenos Aires, permitan este diálogo entre la academia y el mundo profesional. Entonces yo soy un humilde profesional, no soy un académico, y estoy muy reconocido que me permiten estar aquí en este ámbito académico con quienes trabajan, investigan y se dedican justamente a profundizar los temas. Mi visión entonces es inevitablemente privada y, y muy puntual y muy coyuntural, y no pretende ser una reflexión científica ni si se quiere, teleológica. Vamos a hablar de algunos, de lo que yo llamo, y no está aquí, pero de cómo la energía o las energías renovables en la Argentina han ido, y en el mundo han ido de los márgenes al centro. En el mundo las energías renovables ya no pueden ser o no pueden ser consideradas ni llamadas como alternativas, ya son parte del mainstream
Ya se construye mucho más en muchos lugares renovable que cualquier otra fuente de energía, y ya han dejado de ser el justificativo, o han dejado de estar justificadas por una sola causa, como puede ser el cambio climático o la sustentabilidad ambiental, y ya se justifican en otros motivos, que vamos a ver cuáles son, y que algunos fueron anticipados por mis colegas. Entonces, el centro puede verse de muchos lugares, puede verse por una cuestión cuantitativa de cuánto hay construido, pero también puede verse como una cuestión de consenso. Vamos a hablar un poquito de renovables en la Argentina, de cuál es la legislación y la política pública vigente y cuáles son los desafíos futuros. Entonces, la verdad es que esto ya se ha dicho, pero es muy importante entender que en general en el mundo y también en la Argentina la política energética y en particular la política destinada a energías renovables tiene distintos drivers, distintos fundamentos, no hay un solo racional para que la energía vaya en una dirección. En la Argentina venimos de una emergencia eléctrica, venimos de una situación de suministro muy complicada, una situación donde no era posible abastecer la demanda suficiente para que todos tengamos energía eléctrica, una situación de cortes de luz, una situación de falta de reserva que se empieza a superar, pero que durante años fue muy grave y que se explica por la falta de inversión, por los desconocimientos de las reglas de juego que explican también que les hayamos incumplido el suministro de gas a nuestros hermanos chilenos, como antes se mencionó. Y entonces la necesidad de agregar potencia, la necesidad de agregar energía se explica también por una cuestión de seguridad energética, que es uno de los drivers típicos de cualquier política energética. Agregar seguridad energética, seguridad de suministro, vía nueva energía y diversificación de las fuentes. La Argentina depende en gran medida del gas natural y de las fuentes térmicas de energía al nivel del 65%, y entonces introducir energía renovable en el mix hace sentido desde ese punto de vista. Hace sentido desde el punto de vista de una reducción de costos, porque tenemos justamente por los motivos que dije antes, un sistema eléctrico caro, anticuado, ambientalmente poco sostenible y particularmente muy caro a partir del uso masivo de líquidos en la generación térmica. Usar líquidos en lugar de usar gas natural es algo que usan muy pocos países del mundo y que ha caracterizado el suministro eléctrico argentino en los últimos años debido justamente a la falta de inversiones que ha habido. Esto me lleva justamente a cuáles son los desafíos en la Argentina respecto a las inversiones. A diferencia de Chile, nosotros no tenemos grado de inversión, no somos investment grade, a diferencia de Brasil no tenemos escala, ni tenemos cierta estabilidad institucional, aún en momentos donde Brasil vive desafíos políticos de público conocimiento, hay una estabilidad institucional que la Argentina no ha tenido, y eso confronta directamente con la necesidad de invertir en sectores de infraestructura que se caracterizan por capital hundido en el largo plazo y recuperación prolongada de inversiones. Al final, digamos, lo que resulta de importancia de esta política que voy a comentar en un par de diapositivas es el rol de las instituciones, y al final pareciera que la reducción de emisiones y los beneficios ambientales y climáticos de introducir las energías renovables, tal como viene planteada la política energética argentina, termina siendo como un subproducto positivo, una externalidad positiva, pero no por ahí parte todavía de una estrategia climática global como la que aquí se ha discutido. ¿Por qué? Porque justamente antes que la sustentabilidad, pero no por menos importante, sino por urgente, está la economía y está la seguridad de suministro. Entonces, para hablar un poco de lo que son las renovables en la Argentina y para hablar un poco de qué significan y que comprendan cuál es el contexto relevante para esta cuestión, tenemos que insistir con que tenemos un sector eléctrico bastante antiguo, donde hasta hace poco, tal vez hoy también, el despacho eléctrico cotidiano estaba abastecido por máquinas muy antiguas, máquinas que tienen 60, 80 años y que no hay repuestos por ahí en ningún lado del mundo para poder arreglar esas máquinas cuando se rompen. Esto es real. Y entonces es una matriz muy vieja, muy antigua, muy logísticamente complicada, ineficiente. Una demanda en crecimiento constante por el hábito de tener un suministro energético barato y artificialmente bajo y subsidiado. Una situación también difícil en cuanto a redes, por justamente también la falta de inversión en infraestructura. Un recurso energético muy bueno, el factor de capacidad eólico récord en el mundo, en algunos casos más del 50%. El mundo construye energía eólica con la mitad
un factor solar muy bueno en el NOA y en Cuyo, biomasa por nuestro carácter de país agroproductor, hidro convencional, ya maduro y establecido, mucho potencial para la mini hidro, que en la Argentina es de menos de 50 megas. Entonces tenemos ese potencial, tenemos otras ventajas comparativas como la gran extensión de terreno, que implica que ciertas discusiones que se dan en países del primer mundo respecto al factor NIMBY, ¿no? El factor Not in My Backyard, en la Argentina no están presentes, porque si hay algo que sobra es espacio, sobre todo en la Patagonia y en algunas áreas rurales, para construir este tipo de plantas, y la necesidad desesperante de las inversiones y de su financiamiento a largo plazo, que es lo que viabiliza las inversiones. A partir de ahí se inscribe la legislación y un proceso interesante dado a partir de la Ley 27.191, que es que la Ley 27.191, que es la ley que modificó la Ley 26.190, hoy vigente en la Argentina, es una ley sancionada en el año 2015, en octubre del año 2015, antes del cambio de gobierno, con prácticamente la unanimidad de los votos de las cámaras de diputados y de senadores. Entonces esto presenta un nivel de consenso muy importante en la política argentina respecto a los beneficios de las energías renovables, más allá de que después pueda haber discusiones en torno a cómo implementar esa agenda legislativa. El gobierno que entra en el diciembre de 2015 decide usar la ley tal como estaba y no dedicarse a hacer una nueva ley, algo sano, que implica que no todo gobierno entrante tiene que partir o pensar como si fuera a empezar algo desde cero, sino que puede continuar con lo ya iniciado cuando eso que ya está iniciado es bueno, y de esa manera ahorrarse el tiempo que hubiera implicado 2 o 3 años de agenda legislativa para mejorar algo que podía ser mejorable, pero que como toda ley no es óptima, porque justamente es el fruto del consenso, y el consenso justamente implica hacer concesiones. Y a partir de ahí una rápida reglamentación y rápido despliegue de la política que vamos a ver en un par de diapositivas. Pero para ser muy rápido, tenemos un objetivo de consumo del 8% para ayer, a diferencia de Chile, que sobrecumplió metas muchos años antes. Nosotros teníamos el objetivo del 8% en el 2006, para el 2016, y estamos en el 2%. Tenemos un objetivo del 20% para llegar al 2025 con todo el consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Y para eso hay un gradualismo en su implementación, con incentivos fiscales fuertes al principio y decrecientes en torno al 2025, un fondo fiduciario cuyo fiduciante es el Estado Nacional, que es el FODER, un esquema de contratos y de obligaciones a la demanda, obligaciones a todos los grandes usuarios de abastecer esos porcentajes que comenté de fuentes renovables de energía, sus demandas de electricidad. Primero, y en esto también es muy importante destacar el dinamismo, los grandes usuarios decían, ¿por qué yo? Porque yo tengo que, digamos, pagar el desarrollo de las energías renovables en la Argentina, y hoy los grandes usuarios ven a las energías renovables como una oportunidad económica y como un buen negocio de bajar su costo de suministro. Reglas de despacho muy importantes que le dan cariz legal al hecho de que la energía eléctrica de fuentes intermitentes tiene costo marginal cero y prioridad de despacho. Siempre que haya energía eléctrica disponible y no haya restricciones de transporte, va a ser despachada. Esto es muy importante. Y tampoco se necesita que la energía renovable que se construya se haga cargo de construir respaldo de potencia firme, sino que lo tiene que hacer el sistema. La no gravabilidad del recurso, ciertas exenciones de corto plazo para las importaciones componen un paquete legislativo muy interesante que tiene como objetivo justamente llegar al 20% de la demanda abastecida por fuentes renovables de energía para el 2025. Los fundamentos de las políticas actuales son que las energías renovables son beneficiosas, evidentemente por la cuestión ambiental, por las responsabilidades que la Argentina tiene respecto a los compromisos internacionales que se han asumido, pero también y particularmente por su contribución a diversificar la matriz, a ganar en seguridad de suministro, a darle mayor respuesta y mayor profundidad al sistema, y también por su contribución a que el costo energético baje. La energía eléctrica de fuentes renovables en la Argentina va a reemplazar en el pico de consumo energía eléctrica que está siendo generada con la combustión del gasoil o del fuel oil, ambas fuentes de energía muy contaminantes y muy caras. Para eso lo que se presupone, o lo que presupone la política vigente, que puede ser vista, si se quiere, de modo explícito en el decreto 882 del 2016, cuyos considerandos hacen mérito de lo que estoy aquí refiriendo, es que es importante dotar de certeza y seguridad jurídica a las inversiones que se concierten en este sector, porque son inversiones capital intensivas y de largo plazo, cuya recuperación
tiene un plazo prolongado y que esto, la única manera de hacerlo es de viabilizar el financiamiento. Y el financiamiento tiene que ser un financiamiento de largo plazo. Y para esto el Estado argentino asume el compromiso de asumir y asignar determinados riesgos que son los típicos riesgos que enfrentan inversores, tanto extranjeros como nacionales, cuando piensan en infraestructura en la Argentina, que tiene que ver con el hecho de que hay activos fijos, que hay inversiones en activos fijos que pueden ser expropiados, ya sea en forma directa o en forma indirecta a lo largo del tiempo, y de esa manera frustrar las inversiones. Y en gran medida ese es el desafío de la política vigente. Para viabilizar el financiamiento es necesario tener garantías jurídicamente viables. Las garantías jurídicas en general tienen que ver con garantías reales, derechos sobre la cosa, inmuebles, bienes registrables, pero los costos son tan altos en materia de energías renovables que no hay ninguna hipoteca o ninguna prenda que va a ser suficiente para garantizar un crédito en torno a ello. Entonces lo que se busca es una garantía de tipo personal, que implica garantizar justamente obligaciones contractuales. Es ahí donde resulta de gran importancia la seguridad jurídica dada por el respeto del derecho de propiedad en sentido amplio, por la estabilidad y la preservación del valor de los flujos seguidos en garantía, la posibilidad de ejecutar esos contratos jurídicamente hablando y para ello la posibilidad de tener métodos efectivos, eficientes de solución de controversias que no impliquen litigar durante años y a costos prohibitivos. Estas claves son las que están construidas y están reflejadas en lo que se llama el programa Renovar del Gobierno de la Nación Argentina, que es un programa que se inspira en todos los considerandos que están anteriormente referidos y que están justamente, como decía, reflejados en el decreto 882 y también menciono el decreto 531 del 2016, que es el que reglamentó la ley 27191 y que es un programa de licitaciones de compras centralizadas donde quien actúa como comprador es CAMESA. CAMESA es el órgano del despacho, el órgano encargado del despacho eléctrico, no diseñado para ser comprador de energía, es un órgano técnico diseñado para despachar y calcular el funcionamiento del sistema eléctrico, pero utilizado por este gobierno y por gobiernos anteriores como off-taker, como comprador de la energía, por distintas ventajas que tiene, como su carácter centralizado, su sofisticación técnica, la inexistencia básicamente de otros sujetos que puedan viablemente actuar como compradores. Lo que se licita son contratos de abastecimiento de energía eléctrica, Power Purchase Agreement, PPA, en base a sus siglas en inglés, y lo que se licita es un contrato donde CAMESA es el comprador y donde el vendedor es quien construye la planta, y las condiciones ventajosas que se han dado o que se han buscado dar para justamente que las inversiones se concreten y sobre todo el financiamiento de esas inversiones se realice es tener un precio en dólares que sea actualizable con los años, tener un plazo prolongado que sea amigable de un financiamiento con tenor prolongado, garantías tanto soberanas como del Banco Mundial para aquel que lo solicite, arbitraje internacional, UNCITRAL, barreras de ingreso significa que no cualquiera puede licitar, limitar la especulación, criterios de elegibilidad bastante restrictivos en torno a patrimonio neto y en torno a permisos ambientales, por ejemplo, que deben tenerse, derechos de los acreedores como figura centralmente protegida, incluso según algunas críticas más protegido el acreedor que el inversor mismo, pero asumiendo que esto se hace como financiación de proyecto y que se repaga justamente con el flujo del proyecto y por lo tanto la presencia del acreedor de largo plazo es fundamental. Opción de salida, opción de venta, si las cosas funcionan mal y ahí se cumplen determinados requisitos previstos contractualmente, me voy, ejerzo una opción de venta a un precio prefijado y ciertos incentivos fiscales que sobre todo son financieros y que tienen que ver con el momento de hacer la inversión y que tienen que ver con devolución anticipada de IVA y amortización acelerada de ganancias. Todo esto nos coloca en la situación en la que estamos ahora, donde tenemos licitaciones que han sido exitosas desde el punto de vista de las ofertas que se han presentado, ¿no? Cuando se piden 1000 megas y se ofertan 6000, o se piden 1500 y se ofertan 9000, que es lo que ha pasado en las rondas actuales de Renovar, podemos hablar de una licitación exitosa por lo menos desde la oferta. De esos casi 5 gigas adjudicados, hoy hay casi 2 en construcción, el resto todavía no está en construcción, principalmente porque no se firmaron los contratos que se van a firmar en mayo. Un financiamiento dispar, ¿no? Presencia de multilaterales, presencia de agencias de crédito de exportación, presencias de agencias de desarrollo, menor presencia todavía de bancos comerciales y de mercado de capitales, justamente por el desafío que la Argentina todavía implica en términos soberanos, por su rating crediticio que puede ayudar para que la Argentina pueda colocar deuda en los mercados de capitales, pero no todavía para que la Argentina pueda atraer inversiones en activos fijos y físicos
que su desafío soberano es mucho mayor. Un cuestionamiento, un signo de pregunta sobre el rol de CAMESA. Perdonen, el rol de CAMESA, que no es un organismo previsto para justamente comprar energía. La ley no lo prevé, la ley prevé que sean los distribuidores los que compran la energía, los grandes usuarios los que compran la energía. El llamado MATER, que es el mercado a término de energías renovables, que justamente viabiliza el intercambio entre privados, el PPA punta a punta. Los riesgos y los desafíos de transmisión, que son justamente un buen problema para tener, porque ahora que tenemos 5 gigas en el pipeline de proyectos, nos empieza a apretar un poco el zapato de la transmisión y empieza a ser necesario pensar y ejecutar obras que viabilicen la evacuación de toda esta energía, no de lo que ya está, que está garantizado, sino de lo que viene en el futuro, que es mucho más o debería ser mucho más para llegar a los objetivos. Las cuestiones soberanas que antes decía, que siguen siendo un desafío. Esas son las principales cuestiones que tenemos que ver a futuro. Les agradezco muchísimo por la atención y por haberme permitido participar de este evento tan importante. Muchas gracias, Nicolás. Cierra la sesión María Eugenia Di Paola, de la Universidad de Buenos Aires, y hablará sobre desafíos en materia de clima y energía en la contribución nacional determinada de la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo y Florencia, por la organización. UBA, NYU, un gusto tener tan preciado moderador de la mesa también, y aquí a los colegas y a nuestra ex decana aquí presente. Así que bueno, quiero comentarles que yo estoy aquí con mi colega Melissa Ciurciolo, quien es miembro también del equipo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y juntas trabajamos también con otros colegas en este equipo, pero con Melissa específicamente los temas de energía. Y así que agradezco, Melissa es egresada también de esta casa y del CEARE, así que gracias, Meli, por acompañarme. Básicamente mi presentación va a versar en torno a lo que representa la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, para luego ir a algunos criterios base de lo que podemos llamar gobernanza climática, la contribución nacional determinada y el rol de la energía en este sentido. Luego comentar brevemente una experiencia de la cual formamos parte, digo formamos porque también la universidad, que es la plataforma de escenarios energéticos, y luego compartir algunos desafíos, reflexiones, que desde ya luego será un gusto interactuar con las preguntas posteriores. De alguna manera el 2015 fue un año especial. También Nicolás se refería a la aprobación de la ley 27191, pero lo cierto es que fue un año en el cual hubo un punto de inflexión con varias decisiones y señales a nivel global, desde lo que fue un llamado desde el Papa Francisco con la encíclica sobre el cuidado de la casa común, que tuvo como prólogo y como posterior consecuencia un involucramiento de distintos sectores de la academia, de distintos sectores de la espiritualidad, para hacer un llamado a toda la humanidad sobre esta temática. También algo que representa para todos nosotros una decisión a nivel global importante, que es la Agenda 2030, que se aprueba en septiembre, luego de varias consultas y del llamado que se había hecho en Río +20 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es de alguna manera la agenda de Naciones Unidas para tender a la inclusión social, el desarrollo económico y la protección ambiental conjugados, que contiene 17 objetivos que de alguna manera son la agenda viva de los derechos humanos, ¿no? Porque de alguna manera van desde lo que es pobreza cero hasta equidad de género, hasta acción por el clima, educación de calidad. Estos 17 objetivos son un poco el ABC que se plantea
la humanidad para poder tender a una agenda más justa y a una realidad más sustentable en común. Y ya yendo al segundo semestre, también junto con la Agenda 2030, se aprueba el marco de Sendai, que tiene que ver con reducción de riesgos de desastres y cómo nos preparamos preventivamente para abordar esta cuestión, y a fin del 2015 París, que como le mencionaba la colega de Chile, Pilar, fue verdaderamente un paso enorme, París. Un paso enorme porque veníamos de un Copenhague en el 2009 que había sido una gran frustración y necesitábamos ponernos de acuerdo como humanidad en algunos criterios básicos. Y París fue un paso importante. Entonces, de alguna manera, en Argentina, ¿cómo se inscribe en esto? Bueno, Argentina, que es parte de la Convención de Cambio Climático, también aprueba y ratifica el Acuerdo de París y se compromete a realizar una contribución nacional determinada. En realidad lleva a París una contribución, un proyecto de contribución que se decían las INDC, porque era el intento, la intended contribución, y luego la presenta allí y luego en la conferencia de las partes posterior la revisa. Entonces Argentina muestra que está comprometida con la cuestión ambiental y con la cuestión climática, y piensen que en ese momento lo presentó el documento el gobierno anterior y en el medio de París concurrió la nueva delegación porque fue el cambio de gobierno. Y fue muy importante que en ese cambio no se dio un paso atrás, sino un paso más adelante, como vamos a ver posteriormente. ¿Cómo sabemos en cuánto contribuimos? Es decir, la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que tienen los sectores en vinculación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el termómetro es el inventario. Y en Argentina, nosotros, en el mundo, pero doy el ejemplo de Argentina, nosotros tenemos información que se genera a partir del análisis de las fuentes que son las generadoras de los gases de efecto invernadero periódicamente. Y del informe bienal, que es en vinculación a qué sectores contribuyen el calentamiento global, vamos a ver que allí está la rueda que corresponde al último inventario, que tiene la base de datos al 2014, ahora se está empezando el que va a tener la base de datos al 2016, en el cual vemos que el sector de energía es el que más contribuye, con un 53%. El otro gran sector que contribuye es el de cambios de uso del suelo, que tiene que ver tanto con la agricultura y el avance de la frontera agropecuaria, como así también con la deforestación, porque claro está que los bosques son grandes pulmones, grandes sumideros, los bosques y los mares, ¿no? Pero lo cierto es que de esos dos sectores que tienen un peso importante en nuestra realidad, hoy tratamos específicamente la energía, que, dicho sea de paso, en las reuniones que se están dando en el G20 y la que culminó ayer del Grupo de Sustentabilidad Climática, también se le ha dado un especial enfoque a la temática de energía, básicamente porque los países que están en el G20 en su mayoría tienen una mayor incidencia desde el sector energía, ¿no? En Latinoamérica podemos decir que hay una mayor incidencia en el tema de cambios de uso del suelo, avance de la frontera agropecuaria, deforestación. Nuestra contribución nacional determinada, y hoy nuestra colega Martina Chidiac, economista, presentaba por la mañana también la contribución nacional determinada, que es el compromiso argentino revisado, se planteó una meta sobre lo que sería el crecimiento tendencial de una disminución incondicional del 18% de emisiones y
condicional del 37%. ¿Qué quiere decir esto de incondicional y condicional? Incondicional es lo que se hace sí o sí, se reciba financiamiento extra o no, o asistencia técnica extra o no, y condicional sería con el agregado de nuevas fuentes, de nuevos flujos en el país. Cuando vamos a la revisión de la NDC, originariamente lo que se presentó en París era 15 condicional, 30 incondicional, digamos sumando a 30 condicionalmente, y esto aumentó a 18,37 con una emisión neta que luego se llegó a trabajar equivalente a toneladas equivalentes en carbono. Y esta meta, ¿cómo se va a lograr? Veíamos de dónde vienen las principales responsabilidades del sector energía, agricultura, bosques, y por ende las medidas que se tienen que tomar en materia de mitigación tienen que ver también con estos sectores. También se presentó el compromiso para realizar un Plan Nacional de Adaptación. ¿Cómo? Bueno, el país se comprometió y está llevando a cabo lo que se llama un proceso interministerial, que es a través del Gabinete Climático Nacional, coordinado por la Jefatura de Gabinete con la asistencia técnica del Ministerio de Ambiente, convocando a 17 ministerios. ¿Por qué? Porque las temáticas vinculadas a cambio climático no se corresponden con un solo ministerio, sino con los sectores a los que nos referíamos antes, que están regulados y alcanzados por diversos ministerios. Entonces, lo que vamos a ver es que en este gabinete es en el cual se trata esa revisión de la NDC argentina, de la Contribución Nacional Determinada, y también se trabaja a través del Consejo Federal del Medio Ambiente con las provincias, digamos con los gobiernos subnacionales, como así también con sociedad civil y sectores a través del gabinete ampliado. Este es un ejercicio que es constante. Nosotras tenemos la posibilidad, tanto respecto del inventario como en este ejercicio, de formar parte a través del Programa Naciones Unidas del Desarrollo, ir acompañándolo, y la verdad es que es muy positivo el proceso que se da porque se constituyeron mesas sectoriales que tratan las temáticas y las tratan de una manera que implica necesariamente compromisos diversos, como se refería Nicolás. Es decir, a veces esto tiene un impacto en el compromiso climático, pero no es solo climático, sino que congrega un montón de aspectos que son al fin y al cabo los que están en la Agenda 2030, ¿no? Vinculados. Allí algunos aspectos, este material queda aquí a disposición de los avances dentro del Gabinete Climático Nacional. A mí lo que sí me gustaría es aquí mostrar este cuadro que surgió del Informe de Estado del Ambiente del año 2016, que muestra el aporte sectorial del sector de energía, que es el más alto ahí, la barra más alta que ven, en la contribución nacional determinada. Es decir, se corresponde con la responsabilidad del sector también lo que es el compromiso en mitigación, ¿sí? Y tanto en la meta incondicional, que es la barra verde más oscura y más alta, como en la condicional revisada. ¿Qué es lo que ocurre? Fruto de estas metas hay que hacer planes sectoriales, son planes de acción, ¿no? Ustedes piensen que la contribución y el inventario que les comentaba antes es como cuando uno va al médico y le dice, tenés que adelgazar, hacer dieta, correr, ¿no? Cambiar tu estilo de vida. Bueno, lo mismo nos plantea el compromiso climático global y tenemos que ir al médico cada tanto. Y ese inventario lo que hace es decirnos, bueno, ustedes se plantean estas metas, veamos si las están cumpliendo o no. Y bueno, ahí está la balanza. Bueno, esto es lo que ocurre. Entonces, la dieta, todo el plan de acción es de alguna manera el plan sectorial. Y hay un plan sectorial específico de clima y energía. Este plan
ha sido presentado en la última conferencia de las partes de cambio climático y tiene que ver con distintas medidas de mitigación vinculadas básicamente tanto a energías renovables, sin duda es incondicional el horizonte que presentaba Nicolás de la legislación actual, eficiencia energética, combustibles y generación a gran escala. Lo que vamos a ver es que esto se corresponde, seguimos a la siguiente, Meli. Esto se corresponde con los escenarios energéticos que hoy por hoy ha presentado públicamente el Ministerio de Energía y Minería, que inscriben tanto una mayor incidencia de renovables como así también otras fuentes, reducción de la generación térmica y también la participación desde el vamos ya de otras fuentes como la energía nuclear y también el gas no convencional. Para ir cerrando, quisiera compartir con ustedes una experiencia de la cual formamos parte distintos actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil, que es la plataforma de escenarios energéticos. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la energía, con el cambio climático, con decisiones que hacen a bienes comunes y a responsabilidades que tenemos como colectivo, tienen que ver también con la necesidad de una toma de decisión diferente respecto de la que se venía dando en cuanto a estos temas. Mis colegas previamente hacían referencia, y en los casos de Chile y también de Brasil, a la participación ciudadana. Y por cierto, necesitamos cada vez más de esquemas de decisión sólidos en lo técnico, pero también que incorporen a la ciudadanía en su conjunto, en lo técnico y en lo participativo también. Esta plataforma de escenarios, que comenzó en el año 2012, ya lleva 2 publicaciones dadas, la conformamos el SEARE, el ITBA, la Fundación Avina, el PNUD, el Ministerio de Energía. El PNUD y el Ministerio de Energía nos sumamos el último año, pero lo cierto es que esta plataforma comenzó como un ejercicio para poder promover un debate sólido en materia de energía. De hecho, hemos realizado aquí presentaciones en esta facultad para que desde los verdes hasta los representantes de las asociaciones de generadores de energía pudieran presentar sus escenarios con términos de referencias comunes para vislumbrar cómo debería ser la matriz energética, primero de acá al 2025, luego fue de ese momento al 2030 y en la actualidad estamos trabajando en el horizonte 2040. ¿Para qué? Muy posiblemente no coinciden en general esos escenarios en muchas cosas, pero sí cada vez más hay comunes consideraciones respecto de cuestiones básicas que se requieren para el futuro de la energía en nuestro país. Y eso para nosotros constituye un aspecto fundamental. Estos 2 ejercicios están publicados en la página de plataformas de escenarios, si les interesa, y luego podemos comentarlos, pero lo cierto es que esto tiene que ver con las estrategias de largo plazo. Hoy por hoy requerimos cada vez más de estrategias de largo plazo que hagan que estos compromisos nacionales determinados, que se revisan cada 5 años, tengan una lógica también en un horizonte más amplio, que pueda también forjar mejor un horizonte tanto en los compromisos, en las inversiones, ¿sí? Y en las posibilidades concretas de desarrollo, de la mano de una institucionalización de los mecanismos de decisión y participación. Por eso es que cada vez se plantea más en el ámbito del Gabinete de Cambio Climático y también en la participación de los sectores la necesidad de un marco legal que inscriba esta práctica para que continúe a futuro. Esto fue creado mediante un decreto presidencial, tiene una base técnica anterior, pero que esto pueda continuar.
También otro desafío, y ya voy cerrando, tiene que ver con varias necesidades que se vinculan a lo que manifestaba antes Nicolás. Fortalecer la red eléctrica, porque si queremos sumar renovables, si queremos que se mejore la transmisión de energía, tiene que esto mejorarse y trabajar en la prospectiva en este sentido. También en lo que es la implementación del programa Renovar, que ha sido muy exitoso y que ahora, bueno, se va a encontrar con la ejecución en concreto, ¿no?, de esas obras que se presentaron en las distintas rondas. También algo muy positivo, el año pasado se aprobó la Ley de Generación Distribuida, que es un gran desafío y una gran oportunidad, pero que va a representar un desafío en la implementación. Y tres temas que no son menores. Uno tiene que ver con el acceso a la energía. Si bien en nuestro país hay un 2% que no tiene acceso a la electricidad, se llama la última milla, ¿no?, que son los sectores más pobres, más indigentes del país, ese 2% representa una población amplia, ¿no? A veces hablamos de porcentajes que parecen, pero es una población amplia. Y allí hay un desafío del acceso a la energía que de alguna manera se conecta con lo que mencionaban antes mis colegas de posibilidades de esquemas descentralizados, con renovables también, que puedan dar acceso a la energía más pronto, también la digitalización, ¿no?, unida a esto, y el tema de la cocción, es decir, en realidad en los valores de acceso al gas natural, vemos que a la red hay un 50%, ya varía, es diferente al acceso a la electricidad. Y hay todo un tema allí bastante amplio para trabajar en lo que implica mejorar el acceso de la población. Y último, pero no menor, la incorporación del enfoque de género. Muchas veces, por un lado, en la temática de acceso a la energía, los principales motores comunitarios son las mujeres. Y por otro lado, en el mundo de la energía, la mayoría de los decisores son hombres, en el mundo, ¿no?, de la decisión de la energía. Allí hay desafíos para cada vez poder documentar más las experiencias y apoyar más a las mujeres que a nivel comunitario realizan una acción muy importante y, por otro lado, poder lograr una mayor equidad en el plano de decisión en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. Queda abierto el debate. Los que quieran preguntar, adelante. Sí, para Pilar de Chile, ¿no? Sí. Respecto a lo que es el tema de la energía geotérmica, ¿sí?, ¿tiene futuro en los mercados? Sé que la energía geotérmica más que nada se obtiene de volcanes y quería saber un poco de eso. El caso de la energía geotérmica es bien paradigmático en Chile porque hay estudios del potencial de la energía. Bueno, Chile es un país volcánico, hay mucho potencial que está identificado desde los años 70. Sin embargo, plantas de generación eléctrica a partir de geotermia no existen. Hay concesiones de exploración, está muy inicial el tema de la geotermia. Hicimos un estudio en alguna ocasión de dónde estaban los problemas justamente y nos dedicamos, bueno, desde el derecho a identificar cuáles eran las barreras institucionales, normativas, y hay temas, por ejemplo, de concesiones o de uso del territorio que compiten con otros usos como la minería, puede ser, o con comunidades indígenas, en fin. Entonces, ahí hay ciertas barreras, pero ese es un ámbito en el que todavía es incipiente en Chile pese al gran potencial. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, agradecemos a los oradores. Marcelo, vamos entonces. Yo tengo dos preguntas. Una es acerca de la posibilidad de que los particulares reviertan energía del sistema. Quería preguntar si eso tiene alguna significación, si
podría ser parte de una solución, o es algo insignificante, en qué estado está, es en la Argentina. Y también quería preguntarles la primera acerca de la pregunta que hizo Ricky a la mañana, acerca de la necesidad de una fuerte autoridad regulatoria y administrativa para las políticas ambientales. Quisiera conocer la opinión de ustedes, cómo funciona en sus países. Hay algo parecido a una EPA, supongo que Ricky está pensando, ¿no? Y también tu opinión respecto de eso, Martín. Comienza con usted, comienza con usted, que tiene una específica y después Gracias, muchas gracias. En respecto a energía distribuida, más allá que seguramente María Eugenia va a poder contestar con más solvencia que yo, es relevante, en el mundo es muy relevante, es tan relevante en el mundo que prácticamente hay momentos del día donde la energía y la curva del suministro cambia por completo y pone en crisis y es totalmente disruptiva de los modelos tradicionales. Alemania, California son ejemplos donde cuando uno mete mucha energía de muy poca escala, pero de forma masiva, cambia todo. Australia lo mismo. Si vos metes 400 megas solares, que es un montón, distribuidos en miles y miles y miles de paneles en muchas zonas suburbanas y rurales, te ahorras la necesidad de prender una turbina que funciona a carbón y que es tremendamente nociva para el sistema. Eso pasa, por ejemplo, en Australia. Entonces, no es para nada un tema de yo quiero poner mi panel en casa, es un tema que puede ser masivo y totalmente relevante desde el punto de vista estratégico. En la Argentina tenemos la Ley de Energía Distribuida, que acaba de ser sancionada el año pasado. Entiendo yo que el Ministerio de Energía, junto con otros ministerios y otras áreas, está trabajando en su reglamentación. Eso te va a dar la posibilidad de el intercambio, el net, en este caso va a ser un net billing de tener una transacción bidireccional en lugar de unidireccional. Y creo que en gran medida va a depender de cómo ese decreto salga, de cómo tan fácil va a ser o no. Hay desafíos interjurisdiccionales. La distribución en Argentina es algo que está regulado a nivel local, esta es una ley nacional. Ya hay muchas provincias que han sido pioneras, como Santa Fe, Salta, Mendoza, que ya tenían sus esquemas, y creo que esto le va a dar un empujón importante. Respecto a la regulación, bueno, no voy a opinar del regulador ambiental. El mercado eléctrico tiene un regulador fuerte, que es el ENRE. El ENRE tiene competencias ambientales, habría que ver si hay que robustecer alguna de esas competencias o capacidades, pero sería un tema meramente energético. Difiero respecto al ambiental a mis colegas. Sí, para in English, okay. In Brazil also enacted some regulation for distributed energy for solar production, so that allows communities to have compensation of generated energy in their bills. So we are, I think, we are in the same direction on this point. But going to your question, Marcelo, we have in Brazil, there's the environmental ministry. That's a strong player for environmental policies, and they have many bodies under the ministry responsible for the licensing, even for the environmental specific regulation. It's the CONAMA, it's a council responsible for these regulations, and the IBAMA responsible for the licensing. But when we go to the sectoral plans, we have those, as I said, the Brazilian climate law relies on sectoral plans. So we have the mining plan, the energetic plan, the land use and agriculture plans, and so on. So that's the moment where the Minister of the Environment has a space to dialogue with the other ministries. Of course, those plans are created by the specific ministries, and that brings the challenge we were discussing during the morning, how strongly can the environmental ministry influence those sectoral plans to bring environmental consideration. So if we take the example of the electric power sector,
this sectoral plan is revised yearly, so each year. And in the past, it stressed the importance of using new hydropower dams. And now, in more recent years, this stress was reduced. Let's say that the plan now recognizes the importance to invest more in this alternative energy. So we can. That's the result of manufacturers. Not only the influence of the environmental ministry, it is one factor, but perhaps the fact that the other source became more economically viable. So, but that's the way, that's just a space of negotiation. Gracias. Bueno, Chile sí cuenta con una ley de energía distribuida también de hace algunos años, y con subsidios, que es el único caso en que se prevén subsidios para la instalación de paneles solares a nivel residencial. Ahora, la implementación de esa normativa encuentra ciertos problemas, y un problema básico, por ejemplo, es el de las capacidades técnicas muchas veces, de poder mantener los equipos, bueno, en fin, por ende no hemos podido llegar a una penetración masiva a nivel residencial. Yo creo que la discusión de mañana sobre ciudades justamente tiene mucha relación con este tema de ciudades sustentables, energéticamente eficientes, etcétera, de cómo integran la energía distribuida a nivel de ciudad para que ésta sea más eficiente. Ahora, en últimas discusiones también ha salido a la luz la necesidad de contar más bien con energías distritales, que son en la cual se agrupan o condominios, grupos de casas, edificios o servicios públicos que comparten una fuente energética, y al parecer esa sería una solución todavía mucho más eficiente. Por ende todavía nos falta ahí un poco para una penetración más masiva, pero yo pienso que con el concepto de ciudades sustentables y resilientes el asunto va a empezar a cambiar. Y en cuanto a la autoridad, yo no hablaría de autoridad ambiental, porque finalmente el medio ambiente sigue siendo un sector radicado en ministerio en la mayor parte, pero sí pienso, como lo mencioné esta mañana, que es necesaria sí una autoridad fuerte con competencia en materia de cambio climático, porque el cambio climático no lo podemos sectorializar, es una problemática transversal. Y como mencionaba esta mañana, requiere de un poder político respecto de los otros organismos del Estado que permita una mejor coordinación. Y en este sentido yo diría que los elementos de esta institucionalidad más poderosa requiere primero estar en la más alta jerarquía del aparato del Estado, incluir instancias de participación, que es una cuestión hoy día ineludible, además que permita una articulación en los distintos niveles de gobierno, nacionales, locales o federales para los países que son federales, porque la solución no se logra a nivel únicamente nacional, se requiere bajar al territorio. Y otro componente que también es esencial, y yo creo que ahí Reino Unido nos da muchas lecciones al respecto, es de incorporar una instancia científica en la toma de decisiones, que esté vinculada a esta autoridad y que pueda dar una base de conocimiento e información suficientes para tomar decisiones a la altura de los problemas que estamos enfrentando. Respecto de la ley de generación distribuida, creo que fuiste muy claro. Una cuestión que me parece que se suma a los desafíos tiene que ver con la distribución, que vos lo señalabas también, y creo que va a ser muy importante en cómo se lleve a cabo no solo la reglamentación, sino después digamos, la elaboración del decreto reglamentario y después el ajuste administrativo específico. Y allí también va a ser muy importante cómo se pueda trabajar a nivel participativo y con los sectores, justamente por lo que comentabas antes, porque las experiencias indican que la posibilidad de esto de ser prosumidor, de generar energía, es muy positiva, pero también en la experiencia
requiere de todo un acomodamiento, desde mi punto de vista también positivo, pero en el cual hace falta trabajar en conjunto y que ese cambio, generalmente cuando existen estos cambios, lo que hay que lograr es que los sectores que se puedan sentir amenazados pasen a ser socios y vean oportunidades también. Y yo creo que ese es un gran desafío para lo que va a ser el proceso de reglamentación y de implementación de la ley de generación distribuida, que en buena hora se aprobó el año pasado. Yo lamentablemente no pude estar en la mañana porque me hubiera encantado por lo que mencionan, pero lo que me atrevo a decir en cuanto a los esquemas y al esquema que tenemos en nuestro país, al federalismo ambiental, por así llamarlo, y al esquema de competencias que nos presenta la Constitución Nacional y los desafíos que se presentan también en la implementación, por ejemplo, no solo de los convenios internacionales, sino también de las leyes de presupuestos mínimos, es que aún nos falta mucho por transitar desde mi punto de vista en cuanto a los esquemas y el esquema institucional por el cual se opta hoy, que presenta todavía muchos ámbitos vacantes, ¿sí? Y que muestra la necesidad de que, respetando el federalismo, respetando las jurisdicciones locales, se puedan generar espacios de decisión que aseguren ese piso mínimo de protección ambiental. Y todavía existen situaciones, no voy a dar un ejemplo de energía, pero sí un ejemplo reciente respecto de una resolución del Ministerio de Ambiente respecto de deforestación en Salta, que tuvo que ver y tuvo como base a la Ley de Bosques Nativos y al impacto también de su implementación y al impacto también interjurisdiccional de la misma, que al fin y al cabo la implementación de la Ley de Bosques Nativos tiene que ver también con las políticas de cambio climático, pero que a su vez causó muchísimo revuelo también. Es esa resolución del Ministerio de Ambiente respecto de la implementación de una ley de presupuestos mínimos y en el ámbito de su competencia. Y podemos ver cómo también en los fallos judiciales muchas veces cuesta, y hubo decisiones de la Corte también vinculadas a bosques en las cuales directamente no se trató de la competencia de la Corte, se dilató el tratamiento de la competencia originaria de la Corte, por ejemplo en el caso Salas, para obrar frente a una problemática urgente de posible deforestación, y posible deforestación con impactos indefectibles en la provincia de Salta. Es decir, noto que allí todavía nos falta mucho por transitar y que existe una necesidad marcada de buscar una institucionalidad más fortalecida. Bajo un poco la escala de lo que venimos hablando, hace 2 años tuvimos que implementar un detector para terminar de llevar a resolver tanto el tema de residuos orgánicos como aportar. Por ese lado tenemos los argumentos de que el detector no es tan sencillo como los sistemas de energía. Estamos hablando de 35% de eficiencia, entonces en realidad en el cálculo del pago del detector está la traba de que tarda mucho tiempo en generar el dinero invertido, etc. Y por otro lado tenemos el tema de que producimos también paneles solares y tenemos el tema del alto costo y también espacio y podría hablarse de también una baja eficiencia, etc. No sé, a nivel realidad
energía por la superficie que tenemos, pero como de superficie diría que consumimos tanto, pero no sé qué argumentos podemos usar si se discute en el lado de una institución que hoy pertenece al gobierno de la ciudad. Con el director también tenemos la contra de la fantasma de que no es un sistema seguro. No sé qué argumentos se puede usar para poder utilizar todo lo que está trabajando a nivel gobiernos a pequeños, medianos, grandes generadores para poder decir, bueno, tomo la iniciativa porque sea algo más costoso que utilizar la energía nacional y tener un buen argumento para poder conseguir a veces es un poco rebuscada la pregunta, ¿verdad? Digamos, porque ahí hay una cosa importante que es, si consumís más de 300 kilowatts de potencia, bueno, ya en realidad podría ser un sujeto, un gran usuario habilitado, tanto para hacer tu propio parque solar como para comprar energía generada por un parque solar. Entonces, me parece que es interesante que el gobierno de la ciudad se analice como gran usuario de energía, porque como comprador de energía es un comprador interesante. Ni hablar si nucleas a todas las demandas que tiene el gobierno de la ciudad. Si el gobierno de la ciudad se considera un gran usuario de energía y entonces sus necesidades eléctricas pasan a ser entendidas como un todo, bueno, pasan a estar alcanzados por la ley que te obliga a tener el 8% hoy y el 20% en 2025. Y eso tiene desafíos técnicos muy importantes, como el hecho de que haya muchos puntos de suministro atomizados a la N, y eso ha sido una traba. En el reglamento de la ley, en el decreto 531, en la búsqueda de capturar más demanda obligada, se dijo que ese límite de los 300 también podía tomarse a partir de sumar todas las demandas agrupadas bajo un mismo quick. Entonces, de esa forma, un banco que tiene todos consumos muy chiquitos, si los nucleas a todos, estás para arriba de los 300. Y eso, al momento de implementarlo a nivel de resolución, trajo ruido y se volvió a punto a punto. Entonces, por eso lo primero es identificar si ese punto tiene una demanda mayor a 300 y después si se puede construir algo técnicamente viable que sea mayor a 300, entonces ahí pasa a ser un tema de cumplimiento legal y también de derecho, y decir, bueno, también, y esto es difícil en general, cuánto estoy yo como gobierno y como entidad pública gastando en mi consumo eléctrico, porque tal vez los números te sorprenden y te van a indicar que por los precios que hoy están habiendo en el mercado es más barato ir a lo renovable que mantenerte consumiendo el nivel de lo que se paga hoy, que el costo es altísimo. Sí, además creo que como institución que depende del gobierno está bueno que la administración, en la medida que puedas salir y puedas decir, bueno, yo tengo una demanda tal, vos vas a poder derrotar la barrera física que tenés, que es, bueno, no tengo tanto espacio para poner paneles, tengo un problema con el biodigestor, esto y lo otro. Entonces, bueno, no lo pongo yo, pero se lo compro a fulano que está desarrollando algo en La Rioja o en un lugar donde sea conveniente económicamente tener un parque, por ejemplo. Sí, y en esa línea yo también sumaría la legislación ambiental de la ciudad, que hoy por hoy está tan y que es tan importante para la ciudad de Buenos Aires, y que esta es otra oportunidad para cumplir con la Constitución de la ciudad y la Ley Basura Cero también. Última pregunta. This is a question about the right of indigenous peoples to free and informed consent for projects. I'm curious, so the big energy companies in your countries, when they're building big infrastructure projects, how do they address this obligation that they have to obtain free and informed consent from indigenous peoples? And have the governments established processes that facilitate obtaining this informed consent? Si quieres que empiece, ¿qué? En Argentina
hoy por hoy existen los proyectos más grandes quizás que están vinculados a comunidades indígenas no tienen que ver, y corregime Meli o también Nicolás, ¿no? Pero no tienen que ver en este momento con grandes represas, quizás como en otros países, como en Brasil, sino con emprendimientos más de índole extractivo. Por ejemplo, hoy por hoy hay todo un grupo de comunidades en la zona de La Puna que están reclamando ser consultadas en el marco de los emprendimientos ligados al litio. Y allí hay una serie de planteos y un grupo de comunidades ya desarrolló un protocolo para el consentimiento libre, previo e informado, que significa un paso muy grande, ¿no? en nuestro país y en nuestra realidad. Se trata de un tema muy desafiante porque hay otras comunidades que sí han estado de acuerdo en otras regiones de La Puna, pero hay un conjunto de 33 comunidades que no, y hoy por hoy, por ejemplo, este protocolo y la situación de estas comunidades está siendo un caso de seguimiento y de estudio también para nosotros, por lo que implica en nuestro país. No se trata en ningún lugar, pero tampoco en nuestro país, de una temática fácil ni con una sola receta, pero durante años lo que ha faltado mucho ha sido el involucramiento del Estado. Entonces, que es fundamental en la temática del consentimiento libre, previo e informado, porque esto no se puede dar directamente de las empresas a las comunidades o viceversa. Han existido distintas instancias y reclamos en los cuales esto se ha planteado. El caso de Salinas llegó a la Corte Suprema, pero no prosperó en este ámbito, se declaró incompetente, pero lo cierto es que yo creo que hoy por hoy es uno de los casos paradigmáticos y que nos ofrece para los profesores y los estudiantes de Derecho y también quienes practican en el día a día la actividad una posibilidad de seguimiento y de análisis muy concreto, y espero y anhelo que su evolución sea positiva. Después de un break de 10 minutos, continuamos con la exposición del profesor Richard Revés, Cambio climático y cambio de gobierno, las políticas del presidente Trump. Ahora, muchas gracias a los oradores, muchas gracias al público.